Buenas noches, un miércoles más estamos aquí, en la que vosotros es vuestra casa y hoy tenemos un invitado, yo diría un invitado muy especial porque nos va a hablar de muchas cosas diferentes, interesantes, cosas que a lo mejor sabemos y cosas que pensamos que no sabemos. Nuestro invitado se llama Juan Marcos Ubuntu. ¿Lo he dicho bien, Juan? Bien, perfecto. Ubuntu, ¿qué significa Ubuntu? Yo soy porque nosotros somos. Es una palabra africana en la que representa lo que es la unidad del ser, Sí, de la porque totalidad. la palabra, yo he leído tu libro, ¿no? Entonces, por la foto, hay una foto que salen unos niños, ¿no? Exacto, Y exacto. cuenta una historia. ¿Me la Exacto. contarías el porqué de Ubuntu? Exactamente, hay un misionero que les hace un concurso a estos niños y les dice, les pone una cesta de frutas en un árbol y les obliga o les incita a una competición, diciéndoles que el primero que llegara a la cesta ganaba el premio y era el vencedor. Cuando el misionero da la salida, lo que ocurre en los niños, para sorpresa del misionero, es que se dan la mano y todos juntos corren hacia la cesta y llegan allí y se la reparten entre todos. Entonces lo que representa es la unidad del ser. No hay nadie más que nadie, todos somos iguales y en el compartir... Y nadie es líder. Y nadie es líder, exactamente. Entonces es una filosofía que debemos empezar a aprender para vivir en armonía con la sociedad y que hay recursos y para todos podemos... Y no hay por qué haber unos países más ricos que otros Exactamente. cuando realmente se puede repartir, ¿no? No hay necesidad de escasez, la escasez es ficticia. Podemos disponer de los recursos necesarios, compartirlos y vivir en armonía en un planeta que ahora mismo está enfermo. Cambiando. Está enfermo, sí, está Está enfermo. cambiando. Todo cambia, no hay nada que esté ni siquiera un segundo de forma permanente, todo cambia así. Aquí, primero que nada, vemos, si nos enfocan nuestros compañeros, tenemos unos libros, los cuales has escrito, tenemos un es. cuenco, tenemos unas varillas y tenemos aquí algo completamente diferente, igual la gente le suena, hay quien no, son organites, ¿no? Muy bien, son orgonites y un triskel. Y un triskel, voy a Muy sumar, bien. voy a coger el triskel para que la gente lo vea, es muy, ¿vale? Muy bien, entonces Se ven bien. el triskel representa 3 de los 4 elementos de la Tierra. Ujú. Compone el triskel de una descompensación para mover una energía. En este caso mueve en espiral, en sentido de las agujas del reloj, Ujú. para generar una energía, armonizar, elevar la vibración. Porque todo lo que tiene vibración está vivo y cuando algo empieza a reducir su vibración es cuando empieza a enfermar y a morir. Entonces, para estar vivos hay que elevar la vibración. Entonces, lo que hacemos con los orgonites y con las figuras geométricas, la geometría sagrada, es elevar la vibración para generar ambientes más armónicos, más saludables y más vivos. ¿Dónde podríamos poner un organite? ¿Cualquier sitio? ¿Es bueno? Cualquier sitio, sí, cerca de las habitaciones donde dormimos, descansamos. Yo, por ejemplo, tengo uno dentro de mi cojín. Muy bien. Yo duermo con varias almohadas y diríamos la primera, la que tiene contacto con mi cabeza, tengo uno. Hay que compensar un poco lo que es la vibración que genera el orgonite con el de la persona. Un exceso de energía para una persona que no está acostumbrada a esa energía le puede provocar un trastorno, insomnio y malestar. Entonces hay que buscar... Voy todo el día a una locomotora y duermo entre 3 y 4 horas. Hay que buscar el equilibrio, ¿vale? Entonces aquí, como verás, he traído 7 orgonites. Sí, cada uno de un color. Que son los 7 chakras por los cuales Ujú. yo coloco, ves aquí hay una figura de los Sí. 7 chakras, y yo cuando hago las terapias de Reiki los utilizo para ayudarme a mover, A canalizar. las energías que están estancadas en la persona, ¿no? En la persona. Bueno, aquí en este papelito tan bonito que me has traído, que es el mapa Sí, el mapa del mundo. del con 2 mundo manos, entre las 2 manos, ¿no? Son 2 manos. Manos que curan. Manos que curan. Te defines como sanador de cuerpo, mente, alma y espacio. Sí, sí, porque todo estas 4 definiciones, estas 4 palabras que te has dicho, realmente es un todo del cual pertenecemos. No solamente somos cuerpo, también tenemos
somos un ser en tres partes. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Vale? Y el espacio entra dentro de nuestro entorno. O sea, yo cuando hago un trabajo de radiestesia, que es medir las energías de los ambientes, de una casa, de un local de trabajo, Sí, antes, de lo que sea. cuando llegó aquí empezaba a medirnos. Exactamente. ¿Vale? El espacio refleja un poco lo que es el interior de los que están viviendo o trabajando. Por ejemplo, en un trabajo de prospección en unas oficinas, solamente estaba con el dueño, hice el trabajo de prospección y en un puesto de trabajo detecté que esa persona que estaba allí trabajando, estando ausente, tenía alguna serie de dificultades emocionales y psicológicas. ¿Vale? Luego me confirmó el propietario que estaba en un proceso de separación, que la persona que estaba ahí sentada trabajando tenía una serie de problemas personales y era algo, esa energía estaba impregnada en su lugar de trabajo. Cuando has pasado por aquí, ¿qué has sentido? He sentido... ¿Exceso de gente? No, bueno, acumulación de chi. Bueno, aquí con tanta cámara y tanta cosa, también es acumulación sobre todo de psíquico, que es una de las, una parte del chi psíquico, es una impregnación que no deja vibrarnos a nosotros en luz hacia los demás. Nosotros, el entorno, el espacio, tiene que haber una vibración y generarnos una armonía hacia nosotros, como al contrario, nosotros tenemos que estar en armonía para que el espacio también fluya, ¿no? Entonces es un dar y tomar. Puede ser influenciado por un exceso de cargas, pues, de cámaras, ordenadores, luces. Aquí, mira, este es el panel principal por el cual empezamos a desglosar Las 5 causas del causas equilibrio del alma. de desequilibrio del alma. Ah, perdón, desequilibrio. Equilibrio y desequilibrio. Igual que desequilibramos, equilibramos, ¿vale? Una parte es la mental, la bioenergética, que es a la que la radiestesia, que yo me dedico, las radiaciones que emana la Tierra, del cosmos, del espacio, ¿vale? Después tenemos una parte que es la parte espiritual de conciencia. Que es la parte que sí somos conscientes, porque hay una parte espiritual que no somos conscientes. Exactamente, exactamente. Luego la parte social estructural, que es la que yo ahí englobo el medio social. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Exactamente. ¿Dónde te mueves? No es lo mismo una persona que esté viviendo, un labrador, con sus, que el que esté viviendo en una gran ciudad, que un africano suajeri, el estilo de vida y la forma de vivir que tiene. Y luego la emocional. Y luego, evidentemente, la mental y la emocional son las más densas a tener en cuenta. Y después la parte bioenergética, pues todo. Si digamos todo que hay va una relacionado. descompensación. Podemos tener deficiencias en alguna de estas causas o haber un popurrí de todas estas. ¿Qué es lo que normalmente te encuentras? Lo que normalmente me encuentro es perturbación psíquica, es lo que más daño, digamos, está haciendo a las personas, ¿no? Por la situación actual. El sufrimiento mental genera bajas vibraciones y lo que hace es contaminar nuestro campo áurico. Y digamos que nuestra luz, nosotros somos un ser de luz en un cuerpo humano. Eso es el primer paso. A nivel, sí, sobre la consciencia, ¿no? Empezar a tener consciencia de lo que somos. No somos seres humanos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso es muy importante empezar a Yo siempre pongo el ejemplo que nuestro cuerpo es un transporte, es un vehículo, es un coche. Nosotros somos para poder llevar la Santísima Trinidad es cuerpo, alma y espíritu, ¿vale? Entonces nuestro cuerpo va a reflejar los desequilibrios del alma y el espíritu, digamos que es el maestro, es el que va a decir, nos va a guiar nuestros patrones de vida para que aprendamos a reconocernos, ¿vale? El problema de la enfermedad es un desequilibrio, me lo pongo aquí. Sí. Las enfermedades es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar, ¿vale? Entonces, cuando nosotros... el cuerpo no nos dice, estoy aquí, hazme caso, y te sale una enfermedad. Aquí hago un desglose, está la parte, el campo mental, el campo aural, el campo astral y el campo físico. Eso es lo que compone el alma. ¿Vale? Nosotros aquí somos un 3 en 1, somos la Santísima Trinidad como ser humano. Que es, por ejemplo, aquí me hablas, un cuerpo búdico, un cuerpo átmico y un cuerpo monádico. ¿Qué es esto? Esto ya es dentro
hemos desglosado lo que es el alma, mente, astral y físico, y después el otro entra en la parte del espíritu. El espíritu, digamos que hay escalones de crecimiento, y conforme nuestro bagaje y nuestras experiencias nos van enseñando conforme la vida, vamos subiendo de escalones hasta llegar finalmente al cuerpo divino, que es el ser. ¿Y cómo tenemos acceso? ¿Podemos tener acceso a Podemos esto? tener acceso a los recuerdos y a las vivencias a través de las regresiones a vidas pasadas. Es una de las 3 terapias. Yo utilizo la radiestesia. Cuando haces una regresión, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago a nivel...? Primero relajas a la persona, me imagino. Sí, hay un proceso de unos 20 minutos, depende de la persona, de relajación total, y es entrar en un sueño, o sea, provocar el sueño de dormir, pero estando manteniendo la consciencia. Entonces, a partir de alfa, la actividad cerebral, hay 4 franjas, ¿no? Entonces, cuando entramos en un nivel cerebral apropiado, empezamos a rescatar recuerdos que tenemos dormidos, ¿vale? Porque sufriríamos mucho por la ignorancia de no saber quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, cuando venimos, partimos de cero, limpitos de polvo, polvo y paja. Esa memoria, ¿no? Exactamente. Pero esa memoria está ahí en nuestra alma, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo comento en el libro es que nuestro cuerpo no sabe, o nuestra mente no sabe lo que sabe nuestra alma. Es como nuestro hermano mayor, ¿vale? El hermano mayor ya sabe, ejemplo, una serie de vivencias y una serie de experiencias. Sin contarnos X persona, ¿no? Una vivencia de alguien que haya podido ser como, no sé, a lo mejor es una persona muy tranquila, muy bien, muy apacible, y luego resulta que cuando le has hecho eso viene tiene una regresión muy guerrera, de una vida muy tormentosa, o al contrario. Yo intento, cuando hago las regresiones, primero revivir espacios agradables. Ya, me imagino. ¿Vale? Para que la persona tome confianza, no sufra. Pero después sí que es necesario, en momentos en que hay que rescatar recuerdos dolidos, porque son los que ahora se nos están manifestando, ¿vale? Recordar ahora ciertas cosas del pasado, pues quizás podría ser doloroso porque no tenemos la capacidad analítica de entender las cosas. Entonces, la regresión me va a ayudar a ir suavemente a que la persona vaya asimilando el por qué le ocurren en la vida ciertas cosas. Yo conozco el caso de una chica que había muerto la vida anterior quemada, un incendio. Y volvió a vivir sentía el fuego, cómo se quemaba, ¿no? Era muy fuerte, cómo sentía, y hacerle entender que sí, el fuego estaba ahí, pero que no le estaba afectando en ese momento, era muy fuerte, ¿no? Entonces, los conflictos que ahora podemos tener es una ley de causa y efecto. O sea, nada. Por ejemplo, si yo siempre me pongo como ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo soy un desastre, nada me va bien, yo tengo problemas financieros o sentimentales, o no me llevo bien con mi familia, X, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos. ¿Con esto podríamos averiguarlo por qué? Claramente, claramente. ¿Y qué tendría, por ejemplo, qué tendría que decirte? Pues mira, mis problemas son emocionales, claro. O mis problemas son... ¿Y mira, entonces iríamos a la raíz? Claro. A entrar en la regresión es comprenderte más a ti mismo y entender el porqué y el para qué de las cosas. Todo lo que lo que he venido a aprender yo en esta vida, ¿no? Todo lo que hemos venido a aprender y todo el sufrimiento que podamos estar sufriendo, desgraciadamente lo hemos elegido nosotros mismos. No hay nadie que nos castigue, ¿vale? Sí. Por ejemplo, las personas con fibromialgia, que están achacadas al primer chakra, al chakra raíz, ¿vale? Dificultades, y tienen como unos síntomas de insuficiencia o de falta de autoestima. Se sienten un poco incapaces de desarrollarse en la vida y no suficientemente valorados. Cuando hacen la regresión y empiezan a ver que en sus vidas pasadas
han sido gobernantes, políticos, en las que han tratado al resto de las personas Mal. de una forma con desprecio y de soberanía, entonces empiezan a comprender que lo que ahora les está ocurriendo era lo que ellos en su momento hicieron a otros. Entonces el karma, que es la ley de causa y efecto, lo que se basa es en el amor y en la comprensión. Entonces hasta que yo no vivo y comprendo esta situación, el alma lo que quiere es comprender el porqué y el para qué de las cosas. Todo Por ejemplo, tiene un yo racionamiento tengo un problema lógico. sentimental y ando buscando novio y no lo encuentro y tengo 30 años y todas se casan y yo no. Por ejemplo, Por ejemplo. pues por hacer una suposición y sin irnos a un estudio concreto, ¿vale? Eso simbolizaría que anteriormente hemos tenido relaciones en las que no hemos podido satisfacer, hemos sido egoístas, de una forma clara. Hemos sido egoístas, hemos despreciado a nuestras parejas, hemos abusado en X formas, en una valoración sin determinar, y digamos que ahora nosotros, el alma necesita comprender ese daño que nosotros hemos podido causar ¿Otra persona? a otra persona. Y otras, por ejemplo, dirán, pues mira, yo me he casado montones de veces y bueno, todo muy bien, vivo muy bien en mi pareja, o me han hecho un arreglo matrimonial, me han casado a la fuerza, me he tenido que casar porque mi padre, esas cosas que pasaban antes, ¿no? Que te casaban y bueno, encontré el hombre de mi vida, me casé, pero me fue mal. Eso también es que en otra vida ha sido un matarife. El universo funciona por la ley número 1 es la ley del amor, ¿vale? Entonces, cuando yo he hecho cierto desprecio, ciertas, digamos, daños a terceros, no los comprendo y no los integro hasta que yo no los vivo en mis carnes. No hay nadie que nos castigue, somos nosotros mismos. Yo soy de las que siempre cuando digo, hay gente que dice, ¡ay Dios, qué me estás haciendo! ¡No! Exacto. Yo soy de las que utilizo esta expresión, Dios mío, ¿qué me hago a mí misma? Totalmente. ¿Por qué me estoy haciendo esto? Totalmente. Ahí es el crecimiento. Esa es la respuesta. Ese es el crecimiento. Decirte, no es decirle, Dios, no lo culpes, a pobre señor no tiene culpa. Y lo están culpando de todo. Ese es el crecimiento espiritual. Nosotros elegimos desde nuestros padres, elegimos la trayectoria de aprendizajes que vamos a tener en la vida. Esto es como presentarse, querer elegir una carrera. Exactamente, totalmente. Y la carrera te pones los plazos Eso en la es. cual quieres aprobar este curso. Exactamente, sí. Tú antes de encarnar, se hace un plan, un proyecto, Primero eso un plan de vida. tiene que creer en la reencarnación. Totalmente. Si no crees en la reencarnación, pues bueno, como que dirán estos... Nosotros, ¿De dónde sale escapado? ¿No? ¿Una caja de grillos? O... A través de las regresiones es algo que ya es indiscutible. Nosotros ahora, en el tercer libro que ahora estoy terminando, se llama Dios no creó el universo, se transformó en él. Ah, muy bien. Vamos a hablar un poco, antes de irnos al tercero, vamos a explicar primero qué significa el primer libro. 1, 2, 3, despierta. 1, 2, 3, despierta. Acepta, cambia o ignora. Exactamente. ¿Despierto a qué? Es una bofetada, no al alma, porque el alma está más despierta que nosotros, es una bofetada al mental, ¿vale? Nuestro cuerpo se divide en niveles. Aquí en el cuadro hago una fracción de los 7 niveles. El cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, esos 3 forman el alma, y después está lo que es la parte del espíritu, que es el cuerpo búdico, el cuerpo átmico, el cuerpo monádico y el divino, que es Dios. Por ejemplo, en este libro me sacas un billete de... Billete de dólar. Un billete de $1, y algo muy anecdótico, muy interesante, es que hay una pirámide, y tú la subrayas. Yo recuerdo de una película, se llama La Búsqueda, y que habla, pues, utiliza como simbología, pues, también el billete, ¿no? Sí. ¿Qué nos hablas tú? Porque, según dicen, el Benjamin Franklin habla de que proviene de un movimiento de cábala, ¿no? Vale, primeramente... Es cabalístico, sí. ¿no?
el billete de dólar guarda unos secretos ocultistas, ¿vale? Secretos. La pirámide significa, pues, a nivel representativo social, en el cual arriba de la pirámide del billete de dólar aparece un ojo, el ojo que todo lo ve, el que Conocimiento. no, es el ojo oculto de que todo lo ve y todo lo controla, ¿vale? O sea que arriba de la pirámide están los que gobiernan al mundo y debajo estamos nosotros. Después esa pirámide se divide en 4 niveles de control, ¿vale? En 13 pisos, ¿no? En 13 pisos, 4 bloques principales, ¿vale? Y después estos 4 se van dividiendo en 13, ¿no? Luego, aparte de aquí, te digo que le he echado un vistazo antes, me hablas de la iglesia, de la forma de que tienen las iglesias. Sí, la iglesia hay mucho... Todos los templos. Hay mucho ocultismo, hay mucho secretismo. Se han construido en sitios muy concretos, en lo que yo, a través de mi especialidad de la radiestesia, he estado analizando y estudiando, en el que se encuentran en las iglesias, ermitas, catedrales, se encuentran en puntos sagrados muy especiales. Cumplen una serie de... ¿No se construía al azar? Una iglesia no se construye... Bueno, antiguamente, ahora en este último siglo, ya por desconocimiento, una iglesia la pueden construir en cualquier sitio. Hay cualquier bajo, ¿no? Modernas que no cumplen los requisitos que la antigua iglesia sí que cumplía. Pero vamos a que juegan con la magia de la energía telúrica, ¿vale? El poder. Las puertas de las iglesias eran fosos energéticos, de tal forma que la persona, cuando entraba a la iglesia, lo que se intentaba era derrumbarlas, física, emocional y psíquicamente, en todos los niveles. Por eso querían entrar en lo sagrado, ¿no? Exactamente. Y luego, cuando se genera la puesta en marcha de la misa, empiezan a activarse energéticamente lo que es el centro de poder, y donde aquellos puntos oscuros, donde eran fríos y no hay vibración o vida, se transmutan en algo muy poderoso y con mucha vitalidad y placentero. Entonces el cura recita sus oraciones desde el su punto más álgido, más fuerte de la iglesia, sobre el resto de los oyentes, feligreses, con una predisposición al control mental. Entonces, la gente cuando está allí se siente muy a gusto, muy tranquila, muy en paz. Eso es lo que se trata, Y cuando sale pero esto, uno, bueno, sale pletórico, eufórico, más feliz, animado, claro, eso es lo que trata, ¿no? Entonces, la gente que entra a una iglesia con ciertas depresiones, problemas y tal, y te sale pues un poco más liberada, pues lo que hace es volver, que es lo que se trata, ¿no? Entonces, hay luces y sombras, o sea, no vamos a decir que todo lo que vamos a ver es negro, pero evidentemente... Bueno, porque un sitio en el cual tú puedes ir a orar y a ponerte en conexión con el tema es delicado, hablar con tu Dios, yo considero, personalmente, es un sitio maravilloso, ¿no? Sí, ¿no? Un sitio donde poder orar, por eso, ¿no? Lo que quiero decir porque también es hay templos, podríamos ir, aparte de los no hay nuestros, podríamos ir, por ejemplo, hay templos en el Oriente también, ¿no? Sí, de hecho en el tercer libro, digamos que lo que hago es una integración de las diferentes filosofías y religiones. ¿El por qué? ¿Vale? ¿Qué todas cambia, son buenas, ¿no? hasta ¿Qué es lo que cambia? Hasta que dejan de ser buenas, y todas tienen su punto oscuro, hasta que... porque no dejemos... La religión es un mecanismo movido por el hombre. O sea, yo no estoy echando al suelo la religión, sino al hombre que domina... El manipulador al manipulador hombre que manipula la religión, ¿vale? Hay muchas falsedades y hay muchos secretismos, y no es pero todo dentro de oro. la religión también hay muy buenas personas. Y no es todo oro lo que parece, totalmente. Porque podemos hablar de gente dentro de la religión que es muy generosa. Lo que digamos es que el origen de las religiones se ha desvirtuado, se ha perdido las formas, se ha buscado un interés, ¿vale? Entonces las religiones
si hacen el bien son buenas, si se aprovechan de la gente es cuando empiezan a ser Yo malas. soy una persona muy creyente y muy religiosa. Yo también. Quiero decirte, lo digo porque a mí me gusta dejar las cosas claras. De hecho, no quiero que la gente diga, no, es que estos no... Claro, no, yo soy muy de religiosa. hecho, el tercer libro, que está terminado ya, está en proceso de impresión, yo en el 2012 tuve una experiencia... Por eso lo digo, en un sitio... Una experiencia, ¿Sitio de culto? Un sitio de culto, en una iglesia. Precioso. Precioso. Por cierto, las Entonces, imágenes. lo que se va a empezar en esta nueva era es un poco a entender, se nos ha cultivado en la religión por los miedos. Si haces eso, te va a ocurrir esto, lo otro, y se ha inculcado mucho el miedo, el castigo, ¿vale? Y la religión, o digamos el culto a estos seres, a estos maestros, que son maestros ascendidos que han venido a enseñarnos el camino más adecuado para vivir mejor. Lo que pasa es que después las iglesias, religiones, no vamos a poner nombres, pues cada uno lo ha movido, se han aprovechado, claro. Se ha movido a su propio interés, claro, ¿no? Se han movido porque ¿cuántos credos por eso han hecho guerras en el nombre de Dios? No quiero darle esa mala interpretación a que la iglesia es mala. La iglesia no es mala. El que la mal utiliza es el hombre. Porque detrás de hombres hay hombres religiosos muy maravillosos. Totalmente. O sea, Yo podría hablar de unos cuantos. Totalmente. Y esperemos que sigan habiendo, ¿no? Pero que de hecho, todo tiene su lado oscuro. Y está viviendo una transformación la propia religión, ¿no? Con este Papa nuevo que ha entrado, ¿no? Sí. Está habiendo un cambio muy fuerte, ¿no? En el tercer libro que voy a sacar, aparte de sacar una experiencia mística que tuve, que la pude fotografiar, es curioso porque lo que ocurrió es que... Sí, esas luces. Estando en un sitio espiritual de otra filosofía, en la que contemplan a Jesucristo como un maestro ascendido, yo allí tuve una experiencia que la pude fotografiar y va a salir publicada y es muy interesante, ¿no? Entonces eso me dio... Yo tenía el libro a medias y digamos que eso le dio un giro a todo. A todo el libro. A todo, ¿vale? Hay muchas... El segundo libro que tenemos aquí nos habla, digamos, es una continuación. Sí, la trilogía, son los 7 pasos del despertar, llamó en sí a la trilogía. Sí, porque el primero hablábamos 1, 2, 3, despierta, y este habla 4, 5 y 6, comparte. Compartir como... Aunque el dibujo más o menos es el mismo, ¿no? La imagen es la misma. Lo que va a cambiar es el contenido. Lo que cambia es el contenido y el título del libro. El título del libro, totalmente. Y el tercero, que está terminado, también llevará la misma cubierta. ¿Sí? En un principio sí, quizás a lo mejor más adelante la cambiemos, pero representa la humanidad. ¿Y cómo se llama? Dios no creó el universo, se transformó en él. Este libro lo estoy leyendo yo. Lo llevo a medias porque pues, soy una persona muy atareada y no puedo estar... Me encantaría haberlo terminado, pero no, me lo tengo medio leído. Pero bueno, lo tuve que soltar, doy fe. Tuve que soltarlo porque dije, tengo que dormir, que me quedan 3 horas para levantarme y tengo que dormir, aunque sean 3 horitas. Pero... lo veo como un libro muy interesante, como el mensaje que te he dicho antes, el de los niños, ¿no? Y hablas aquí que todos somos como ovejas detrás de un pastor y un perro. Sí. Y no precisamente nosotros somos las ovejas. El pueblo en general. El pueblo, a pesar de lo que a algunos pueda chocarle, los perros serían los gobernantes, la política. ¿Y el pastor? Y el pastor son los grandes poderes que son ocultos, más bien son ocultos, están en la sombra. Por ejemplo, yo recuerdo del libro y algo que me llamó mucho la atención, que hablas de un señor, de un alemán, que descubrió una forma de vencer el cáncer. Y según parece, acabó en la cárcel, porque no interesaba, ¿no? Sí, el doctor Hammer. El doctor Hammer
que ha muerto hace poco, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. El doctor Hammer fue un gran descubridor, sacó la luz de lo que es la nueva era de la nueva medicina Ujú. y fue sepultado, directamente fue despedido. El hombre Hammer, el doctor Hammer, tiene patentes en herramienta quirúrgica y es un gran investigador, ha tenido mucho reconocimiento, Muchos premios. y cuando ya él tuvo un percance, su hijo fue asesinado de un disparo y lo que ocurrió es que él y su mujer entraron en cáncer y su mujer a los pocos años murió. Entonces de él empezó a investigar la causa emocional y mental sobre el origen de la enfermedad. Entonces empezó a desarrollar la nueva medicina germánica, las 5 leyes de la nueva medicina germánica, y empezó a representar que cualquier emoción puede generar en nuestro cerebro un impacto y en el cerebro, a consecuencia, de forma encadenada, genera en nuestro organismo una decadente, un colapso en ciertos órganos. Depende del tipo de shock, pues va a repercutir en un órgano o va a repercutir en otro, ¿vale? Entonces, en el caso del doctor Hammer, su mujer falleció de un cáncer de pecho en el año 76 aproximadamente, y entonces él empezó ahí a investigar el origen de la enfermedad sobre las causas emocionales y mentales, ¿vale? Y a partir de ahí pues empezó a desarrollar lo que es. Cuando él Hizo terapia con varias personas. Con más de 4.000 personas, comprobó que mejoraban. Con cáncer terminal, empezó a devolverles la vida, ¿no? Porque es un impacto y lo que hay que hacer es, bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Pero es que hay que enfrentarse a ese impacto, reconocerlo y generar un proceso de liberación. Y él ha estado sanando a miles de personas con su tratamiento, fue despedido de la medicina y fue maltratado, de hecho estuvo viviendo en España, en Marbella. Estuvo en una cárcel también. Sí, claro. A su hijo fue disparado por el príncipe de Saboya y este hombre, asesinando a su hijo, apenas tuvo ninguna repercusión de estar encarcelado ni nada, mientras que él, por salvar a personas, fue a la cárcel por peligro público. ¿Sabes? Cuando lo que estaba es porque las farmacéuticas les desmontaba el exactamente. Entonces, hay tinglado, ¿no? En el primero, 1, 2, 3 despierta, digamos que levantamos un poco la tapadera de toda la porquería que hay a nivel humano. Ahí detrás, ¿no? Ahí detrás. Vivimos muy engañados por unos medios de comunicación, que los hay de todos tipos, para no poner... Pero sí, lo que me refiero es que... Nosotros somos un despertar. Exactamente, lo sé. Somos un despertar de conciencia. Por eso me has llamado, porque si no... No estarías aquí, nosotros despertamos. Yo me definieron hace muchos años como un faro de luz en el cual ilumino a gente que anda perdida. Claro que sí. Y bueno, en eso estoy, ¿no? Dando luz a gente que quiera escuchar. Entonces, de hecho, los 7 pasos de la trilogía es los 7 pasos del despertar. Yo nunca había escrito, ni me había puesto a leer ni a estudiar como lo había hecho tiempo hasta ahora. Y lo que me indignaba eran las falsedades, la oscuridad y el engaño a los que nos tienen sometidos. Yo no tenía ningún interés. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Pero hasta que porque hay gente que le estás dando en las narices y sigue queriendo ser ciego. Entonces, ¿qué le vas a hacer a esa persona si no quiere ver? Esos borreguitos que nos llevan por el camino y no nos damos cuenta, ¿no? Nos hacen ver lo que quieren que veamos y se nos oculta mucha realidad. Mucha información. Y entonces a mí me nació del alma, entonces todas aquellas revelaciones a las que yo pude acceder, hacerlas públicas. Yo nunca, hace 4 años me dices que yo estoy escribiendo libros y te preguntaría que cuántos whiskies llevabas, era impensable. A mí el descubrir esto me motivó. Yo digo, si pigo un grito al cielo se va a quedar en una palabra muerta. Esto la gente tiene que conocerlo. Y por eso háblanos de terapias. La trilogía del despertar. ¿Terapias? Terapias. Vale. Yo, como tú sabes, para que
estoy especializado en 3 técnicas concretas, ¿no? Que es... Creo que tenemos alguna foto de alguna, ¿no? O alguna cosa teníamos. ¿Por ahí? No lo sé. No lo sabía. La radiestesia es una de las técnicas que yo manejo, que es... La radiestesia son las varillas que tenemos aquí. Las varillas, ¿no? Que son estas. muy bien, y el péndulo, ¿no? Entonces, Ay, no te preocupes. perdón. Son 2 varillas de Zaurí que tú las sujetas con un plástico. ¿Por qué? Para no tener contacto con ellas, ¿Por? para que se muevan libremente. Y entonces digamos que el movimiento es Porque mucho yo tengo más... unas, Sí. son mucho más gordas. Como te das cuenta, las varillas me quieren. Yo las separo. Vale. Entonces, lo que hacemos a través de la radiestesia es conectar con el mundo sutil de la energía. Digamos que hemos vivido, pues hemos estado viviendo en una realidad en que se limitaba a un 1% por nuestros sentidos. Nuestros sentidos apenas tienen el 1% de poder ver, escuchar ciertas... Estas varillas las has hecho realidades. tú, las mandas a hacer. Estas las hago yo. O sea, no, Te digo porque no yo las cuestiono tengo eso. de... Las mías son de cobre, son más gordas. Y luego tengo una, que un día te la enseñaré, es muy divertida. Vale. Tiene una forma así y las sujetas de punta a punta Exactamente, sí. y te va ayudando a buscar. La radiestesia es una técnica Maravillosa. milenaria, o sea, no es algo que nos viene de nuevo. Sí que ha estado, digamos, en secretismo para un grupo reducido de personas. Bueno, yo te podría decir que ahora no lo sé, pero antes no se construía muchas veces si las varillas Claro, iban a construir el donde- origen y digamos, la dispersión más profunda viene de China. Eran los chinos los maestros en el concretar las energías donde se iban a construir las viviendas o los espacios de culto o el lugar de estudio o cualquier tipo de construcción. Primero se concretaba el espacio y después los chinos sabemos que con el Feng Shui, con las Sí, formas, yo, por el ejemplo, mundo en de mi las, casa el mundo la de tengo decorada. con el mundo de las formas se le da una predisposición, unas intenciones a generar una armonía en el ambiente, tanto a nivel físico, mental y emocional, ¿no? Vale. Y aquí pues, la iglesia, por ejemplo, las iglesias están construidas en centros de poder porque ellos siempre han tenido especialistas En mediciones. en la geomancia o en la radiestesia. Es más conocido la palabra Zaurí. El Zaurí es el radiestesista que... Sí, es el señor que iba con una varilla de... Y lo tenemos Una vara de cedro, lo ¿no? tenemos conocido para concretar la ubicación de agua, De agua. y hacer pozos. El Zaurí iba, dice aquí hay agua a tal profundidad, es agua de tal calidad, y después se hace la obra y se saca el agua donde... Yo te voy a contar una historia. Hace muchos años a mí me iba a buscar la policía porque resulta que unos ladrones habían robado un dinero y me llevaron donde supuestamente se había escondido. Y había habido un movimiento de tierra y la bolsa del dinero estaba, pero unos cuantos metros. Entonces los ladrones habían ido a buscarla y no apareció. Y resulta que es que estaba, al haber movimientos, estaba más para abajo. Muy bien. Es decir, que la propia policía te puede un día llamar y decir, oye, vente a... En Francia tuvo mucha expansión la radiestesia para encontrar criminales, para encontrar personas desaparecidas. Incluso se llegaban a utilizar en los juzgados, para hacer... en los juzgados se utilizaba pues, como para discriminar la culpabilidad o la veracidad de la persona a la que se le estaba juzgando. ¿Sí? Y saber si ¿Mentía o no? si mentía o el grado de implicación que tenía en el asunto, y hasta que la Iglesia
empezó a cortar hilos. Dijo, esto aquí se acabó. No es interesante. El que empiece a mover esto va a la hoguera. Y se han sacado muchas aplicaciones. El agua es la más conocida, que es la de Zauri, pero los minerales, personas desaparecidas, encontrar... Yo he oído para los edificios encontrar la luminosis. Sí, sí. Lo que aquí trabajamos es todo el espectro de radiaciones. Evaluamos lo que es la vibración y la calidad. Y el espectro, hay un espectro de luz, de color. En función del espectro de color, hay unas energías que nos benefician y hay unas Y cambiar la cama de orientación, y hay unas energías que nos perturban. de tener jaquecas y no poder dormir, a cambiar la orientación de la cama y dormir plácidamente y desaparecer. Hay quien opera de esta forma. Yo concretamente y otros radiestesistas lo que hacemos es que un espacio con un tipo de radiación perturbadora o dañina, lo que hacemos es invertir el ¿Y con qué lo proceso. inviertes? Se pueden hacer de diferentes formas. Se pueden hacer con geometría, por ejemplo esto es un triskel, esto es un generador de luz. Esto es un generador de luz en un espectro que no es visible, pero lo que genera una vibración para armonizar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi habitación un problema, ¿me pondrías en cualquier sitio o en un sitio específico? Empezamos a trabajar con las ondas de forma, ¿vale? Uno genera una fuerza y un tipo de espectro de color, y después jugamos, si por ejemplo ponemos 3, empieza a mover otro tipo de energía y cambia el tipo de color. Entonces hay energías que son más sanadoras, más sedantes, y depende del ambiente que necesitemos generar, pues podemos colocar un tipo de energía u otro, ¿vale? Estos por aquí, estos orgonites, ¿vale? Estos son los que utilizo en las sesiones de Reiki para reequilibrar y potenciar a una persona. Que anda un poco desvariada. ¿Vale? Porque lo primero que hay que tener claro es que somos seres espirituales en un cuerpo humano. Sí. El cuerpo no enferma si no enferma el espíritu. Entonces, si enferma un cuerpo, pues si por ejemplo tenemos un cáncer o tenemos una... ¿Enferma el cuerpo, no? Enferma el cuerpo, pero por causa de haber enfermado el alma o el espíritu, por ir en contra de perder ¿De algo el que teníamos que equilibrio. hacer? Las 5 causas de desequilibrio. Hemos perdido el equilibrio y entonces nuestro cuerpo es un vaso, y conforme se va llenando de porquería, cuando ya está rebosando, es cuando el cuerpo enferma. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por sanar. Si no existiera la enfermedad, de inmediato se llenaría y moriríamos. Entonces, es un esfuerzo biológico enfermar. Enfermar no es malo. Nos está llamando la atención, nos está diciendo, atente a lo que estás haciendo, viene, ¿no? a lo que piensas, no, a lo que viene no, a tus emociones, a tus pensamientos, a tu forma de vivir, ¿vale? A tu forma de entender las cosas, porque los que más nos mentimos somos nosotros a nosotros mismos. Sí, hay gente que es muy mentirosa. O sea, hay gente que es mentirosa hacia los demás, pero somos más mentirosos hacia nosotros mismos, no queremos ver la realidad. Y entonces el cuerpo pierde, se desequilibra y enferma, ¿vale? Es el esfuerzo que... La enfermedad hay que empezar a tener la comprensión que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por sanar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con la radiestesia... En la radiestesia yo trato los espacios donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, pero después... Sí, porque a lo mejor el problema no está en nosotros, ¿no? Claro, luego utilizo la radiestesia para entrar dentro del alma de la persona y concretar de dónde vienen los daños. Pueden ser daños mentales, que ahí incluimos pues, lo que es la parte, los miedos, obsesiones, ¿vale? El entorno familiar. El entorno familiar. Es la predisposición mental a nuestra forma de ver la realidad. Después está la parte emocional, el mental y el emocional. El mental es la madre de todo, ¿vale? Es la madre. ¿Qué quiero decir? Que donde hay un espacio bioenergéticamente perturbado, es porque nuestra mente subconsciente ha creado ese espacio perturbado. O sea, todo tiene un porqué y un para qué. La naturaleza es tan sabia
que te lleva hacia ti mismo lo que necesitas para que restablezcas el equilibrio, ¿vale? Y es tan sutil. Yo he tenido prospecciones en una casa, por ejemplo, en la habitación de matrimonio, en la que la mujer tenía una serie de dolencias y el hombre no. La mujer tenía una posición pesimista, todo le parecía complicado, mal, peligroso, ¿no? Y cuando hice la prospección en su casa, reconocí quién dormía en cada lado, el marido y la mujer, porque el lado de ella estaba más perturbado energéticamente que el de él. Digamos que atraemos lo que somos. Y eso es la mejor forma de darnos cuenta, empezar a darnos cuenta de que el universo nos habla y que dentro de nosotros tiene que cambiar algo, porque es para nuestro bien. Y somos nosotros mismos los que elegimos. Por ejemplo, yo en la casa donde yo vivo, antes cuando entrabas dentro de esa casa, la gente se sentía como ahogada. No podía estar y no podías estar quieto en una silla. Y ahora, desde que yo la transformé, la cambié, tengo que tirarlos. Vale, mira, cuando yo hago prospecciones en las casas, el factor más importante a limpiar y a transmutar es el psíquico, es el mental. Nuestros pensamientos negativos se quedan allí, generan bajas vibraciones y se apelmazan, ¿no? En las paredes, se pegan. En las paredes y en el suelo se pegan. Ya puedes dejar de vivir 2 años en esa casa, o tú coges una casa donde ya ha vivido alguien y ha habido muchos problemas, violencia y otra serie de problemas psicológicos, y ahí no se puede, ¿Y cómo limpiarías y ahí no una se casa? Puede estar. ¿Cómo limpiarías esa casa? Hay varias formas. Y yo utilizo el sonido. El sonido a través del cuenco, lo que hago es romper esa masa, esa fuerza. Impregnación, lo llamamos impregnación, la rompe. Después utilizamos unos tipos de inciensos concretos que son purificadores. Y después aplicamos bien orgonites, elementos que generen luz a una elevada vibración, ¿vale? Las bajas ¿Pero lo pones en un vibraciones, sitio específico o no necesariamente? Sí, se buscan sitios específicos, por ejemplo... ¿Pero no necesariamente que sean visibles? No necesariamente tienen que ser visibles. Intentamos aprovechar las corrientes de agua subterráneas, porque toda la información que podamos colocar en una corriente de agua es arrastrada. Entonces, viendo si hay alguna corriente de agua en la casa y viendo en qué dirección corre esa agua subterránea, colocando el elemento armonizador, yo sé que donde va a ir el agua va a potenciar la vibración y va a limpiar, ¿vale? La salud a la enfermedad es un estado bioenergético de vibración. Estar en una predisposición de elevada vibración es estar sanos, es estar felices, y estar felices es estar sanos, es sinónimo. Empezar a estar tristes, depresivos, y generamos bajas vibraciones, y lo que nos va a llevar es a la enfermedad. Entonces, el mental y el emocional, digamos que son los caballos de batalla a ganar. Como te he dicho antes, nuestro cuerpo es un ser energético y es de luz. Nosotros tenemos 7 centros energéticos principales y después hay otros, ¿no? Se llaman chakras. Entonces, ahí tiene que haber un fluir de la luz que nos entra. Pues en armonía, ¿no? Yo creo que tenemos por ahí unas fotos que creo que podíamos ir viendo alguna y me vayas explicando un poco qué son, ¿no? Sí, un campo áurico. Por ejemplo, ¿esa qué significa? Eso es nuestro ser, la parte astral, la parte física, la parte emocional y causal. Es nuestro campo áurico. Puede alcanzar entre unos 8, 12, 15 metros, depende de la persona, del nivel de conciencia y del nivel de vibración. Es variable cada día en función de nuestro estado anímico, de alegría o de tristeza. ¿Vale? ¿Elevamos o bajamos la vibración? Exactamente. Si estamos alegres y eufóricos y entusiasmas, elevamos nuestra vibración y la vida nos favorece.
Si mentalmente empezamos a estar depresivos y a ir a oscurecernos empezamos a generar un conflicto, a bajar la vibración y favorecer lo que son las dolencias, ¿no? Nuestro cuerpo va a manifestar cada estado anímico o psicológico o emocional en una parte del cuerpo, ¿vale? ¿Tenemos por ahí alguna foto más? Por ejemplo, este. Eso es. El corazón es el centro de nuestro ser, es de donde emana todas nuestras emociones y pensamientos. Somos lo que pensamos y sentimos. Digamos, ¿y por qué hay un círculo dentro de otro? Concretamente son 4 círculos unidos. Uno es el campo físico, el otro es el campo emocional, el otro es... Digamos, parecen 2 grandes manzanas. Sí, ahí en este caso, en este dibujo, parecen 2 grandes manzanas, pero realmente serían 4. Empezaríamos el físico, el emocional, el mental y después un cuarto que es el causal, el de las causas. El de las causas es que todo lo que nuestro presente y nuestro futuro está basado en lo que sentimos y en lo que pensamos, ¿vale? Digamos que, y eso genera unas causas. Y todo lo que pensamos y sentimos genera unas causas, quien se va a llevar todos los palos es el cuerpo físico. Ya. Tú aquí me dices, somos energía, esta nos lleva donde nuestra mente nos pide. Somos lo que pensamos. Y lo que pensamos es lo que sentimos. En el espacio y nuestro entorno son el espejo de nuestra alma. ¿Esto son palabras tuyas porque sí? Sí, son mis palabras porque es así como lo siento. Y es porque así como lo he estado descubriendo, ¿no? Es mi descubrir, el descubrir de mi vivir. Y la parte mental, la emocional, y ahí entra la parte de consciencia. Con la consciencia quiero decir que hay personas que tienen miedo a morir y no viven. ¿Vale? Son muertos en vida. Exactamente. Y entonces ahí pues es lo que el libro, hay que despertar. La trilogía se trata de despertar, no hay tenerle miedo a la muerte. Yo les invito a ustedes a que compren uno de estos libros. Sí. ¿Dónde podríamos encontrar estos libros? Pues en Castellón, en Librería Argot, en Babel, en tiendas esotéricas, minerales. Las pueden encontrar. Incluso y si no sé en tu correo, ¿lo darías? Sí, mi correo es ubuntu-cs de Castellón @hotmail.com. Juan Marcos, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí se me ha hecho corto y podríamos estar hablando muchas veces más. Me encantaría que volvieras otro día. Encantado. Que hayas disfrutado, que te se haya hecho corto el programa. Pues sí. Y que, bueno, nos puedas enseñar muchas más cosas, hasta incluso nos haga sonar ese cuenco tibetano que tienes aquí, pero eso lo haremos otro día. Vale. Muchas gracias, ha sido un placer y a ustedes los espero la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.